Bueno, pues vamos a dar inicio a la última ponencia de estas jornadas y bueno, yo quiero, lógicamente el doctor Ayala no se va a presentar a sí mismo y por supuesto, por eso siempre para el final. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecerle aquí públicamente pues su labor en la organización de esta jornada. Él ha sido el director técnico, el director científico, ha contactado con los ponentes, ha concretado las ponencias y, lógicamente, pues yo en nombre de la presidenta le doy públicamente las gracias por su trabajo. Bueno, el doctor Ayala es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, es director del Grupo de Investigación de Bioquímica en el Envejecimiento, es investigador principal en numerosos proyectos en torno a esta materia y completó su formación en una estancia en Estados Unidos en el Gerontology Research Center de Baltimore y, por supuesto, tiene múltiples publicaciones en el ámbito del envejecimiento y de la terapia regenerativa. Nos va a completar la jornada con la ponencia en torno a las células madre en el control del envejecimiento. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues en primer lugar y de forma rápida, porque vamos justito de tiempo, mal de tiempo, quiero agradecer a la Fundación por haberme invitado a hacer esta presentación. La verdad es que, como se decía al principio, por la mesa que inauguraba esta jornada, hay que tener valor y coraje para crear una fundación en medio de todo lo que está cayendo, en medio de todo este entorno socioeconómico. Entonces, en ese sentido, creo que habría que agradecerle a la doctora Rocío Vázquez pues tener ese arrojo. Entonces, el título de la jornada es Células Madre, realidad o ficción. Los ponentes que me han precedido han hablado de la realidad tan interesante que tenemos sobre esos tratamientos. Yo voy a mover el dial un poco hacia el lado de la ficción, porque lo que nos planteamos nosotros es utilizar las células madre para el control del envejecimiento. Aquí os voy a hablar de cómo nosotros, las hipótesis que hacemos para emprender en esta investigación un poquito arriesgada, ¿vale? Y os voy a mostrar, teniendo en cuenta la heterogeneidad de aquí de la sala, algunos resultados y cómo enfocamos nosotros estas investigaciones. Nosotros llevamos bastante tiempo investigando las causas bioquímicas del envejecimiento y básicamente las cuestiones que intentamos responder es por qué envejecemos y qué podemos hacer para controlar ese envejecimiento. También tenemos varias líneas de marcadores del estrés oxidativo y recientemente, no hace mucho, pues hemos empezado a aplicar todos estos conocimientos sobre el envejecimiento al tema de supervivencia de las células madre. Hablar del control del envejecimiento requiere que yo os convenza de forma rápida que el envejecimiento puede ser inevitable, pero es un proceso modulable. Lo voy a hacer con 3 diapositivas. Voy rápido, ¿vale? Porque no tenemos mucho tiempo. Con todo con el material, hasta ahora, digamos, el material biológico con el que más familiarizados hemos estado en relación a las células madre han sido con injertos de grasa que se han utilizado en las clínicas de estética, ¿vale? Y cuya eficacia pues, ha sido precisamente relacionada con el contenido en estas células madre. Entonces, bueno, todo este material que se ha utilizado con fines estéticos, pues la ventaja que tiene es que requiere muy poquita manipulación. Y digo ventaja porque en el momento que requiera mucha manipulación y se saque de los quirófanos, todo el mundo sabemos que entonces empezamos a hablar de terapia avanzada. Y eso sí que es algo que está muy regulado por todas las autoridades españolas, europeas, y todo tiene que estar limitado a ensayos clínicos muy autorizados. Es decir, que basta solo visitar brevemente la página web de la Agencia Española de Medicamentos para tener muy clarito las limitaciones, en qué condiciones podemos usar y comercializar el tema de células madre. Bueno, pues nosotros, como hemos dicho, vamos a aplicar, digamos, las células madre para el control del envejecimiento. Llevamos bastante tiempo estudiando, como hemos dicho, este proceso y al final, no es que a la conclusión, bueno, ya algo que intuíamos,
Una conclusión a la que hemos llegado y a la que llega todo el mundo es que el envejecimiento es mucho más complicado que lo que se pensaba al principio, ¿vale? Pero eso no quita para que sea un proceso que se pueda controlar. Las 3 diapositivas que voy a utilizar para convenceros de que se puede controlar el envejecimiento, una de ellas es la siguiente, es decir, esto es la técnica de parabiosis por la cual unimos los sistemas, 2 animales por su sistema circulatorio, y de esa manera podemos unir un animal viejo y un animal joven. Bueno, pues cuando hacemos esta técnica de parabiosis, lo que vemos es que el animal joven adquiere características del animal viejo y al revés, el animal viejo adquiere características del animal joven. Curiosamente, esto que se puede imaginar, ¿esto a qué será debido? Pues curiosamente se ve que ese efecto es debido exclusivamente a una interleuquina, que es la CCL11, ¿vale? O sea, que dentro de lo complejo que puede ser el proceso del envejecimiento, con una sola molécula es capaz de envejecer a un animal. También, lo siguiente que quería comentar, para convenceros del que el control del envejecimiento es posible, es que el tener en cuenta el dato de que el 75% de todas las enfermedades, incluyendo la genética y demás, pues van a depender, el fenotipo de esa enfermedad va a depender de cómo alimentemos, entre comillas, nuestros genes. Es decir, la manera, aquí estamos hablando de epigenética, nutrigenética, y entonces, bueno, pues cada vez se sabe más en este sentido de que hay determinados elementos en la dieta que son capaces de producir remodelación cromosómica o control de enfermedades proinflamatorias. Es decir, a nivel molecular se está avanzando mucho en ese sentido. Y si nos planteamos el control del envejecimiento, una de las cosas que tenemos que tener claro es hasta dónde podemos llegar, hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Bueno, pues para saber el límite, pues es importante tener en cuenta el concepto de vida media máxima potencial. ¿Eso qué es? El número de años, eso es el número de años a que ha llegado una persona en nuestra especie. Ahí tenéis la tabla de las personas más longevas que han durado más de la especie humana. Aquí tenemos la ganadora, que es una francesa, que duró 122 años, y a partir de ahí para abajo, los verdes son los que longevos, pero que siguen vivos, y ahí hay un listado de 200 y pico de personas, ¿vale?, que componen ese ranking, y bueno, esto está en la Wikipedia y demás. Entonces, aquí que veis la nacionalidad de esas personas longevas. Claro, aquí echamos de menos 2 cosas. En primer lugar, la primera banderita española, ¿dónde aparece? ¿En qué lugar aparece? El primer español que murió con 114 años está en la posición 80, ¿vale? O sea, que no somos los españoles los que más vivimos, a pesar de todo lo que tengamos pensado. Y otro personaje que podemos estar echando de menos en esa tabla, pues nuestro conocido Matusalén, ¿vale? A Matusalén se le asignaba en el Antiguo Testamento que vivió 969 años. Claro, eso no se lo cree nadie, obviamente. Pero bueno, ya se ha descifrado el error, no pasaba que los que escribieron el Génesis eran unos cantamañanas, sino simplemente que contaban los años por ciclos lunares, en lugar de por ciclos solares. Dividimos por 13,6 y entonces Matusalén murió a los 72 años, que no es poco para aquella época, ¿vale? Esta no es que sea la imagen oficial de Matusalén, es el disfraz que venden en los chinos, que me pareció oportuno ponerla. Claro, y en esto del envejecimiento los avances se están produciendo porque cada día vivimos 10 horas más, la expectativa de vida va a esa velocidad, pues ahora se saben qué factores son los que afectan al tiempo de vida. Esto es una cuantificación de todos ellos en la revista Nature, que aquí no estamos hablando de la Ana Rosa Quintana ni el teleprograma, sino esto es bastante serio, y aquí podéis ver cómo afecta cada factor en el tiempo de vida. Algunos son obvios, por ejemplo, si se fuma o se tiene sobrepeso se vive menos. Otros no son tan obvios. Ganar más dinero quita vida. Es decir, que en esta situación donde todos estamos sometidos a reducciones de sueldo, pues bueno, el lado positivo es que vamos a vivir más. Esta es otra curiosa, es decir, o sea, aquel que esté pensando divorciarse, pues que sepa que aparte de dinero, pues pierde 5 años de vida. Entonces, así podemos seguir. Esto es bastante riguroso, esta cuantificación está bastante contrastada, otras menos. Este es un estudio de un investigador alemán, que yo la verdad no lo he visto en el PubMed,
con lo cual parece un poco rollo, en el que el tío demuestra que toda aquella persona que se sabe que se va por la mañana dando besitos a sus hijos, a su mujer, a la perra, a todo el mundo que quiera, pues vive 5 años más. Bueno, en fin, se le podía seguir dando muchas vueltas al tema, pero que sí puede tener cierto, o sea, puede tener algo de cierto esto. En definitiva, que independientemente que veamos que eso lo cuantificamos, lo conocemos, el problema en las investigaciones sobre el envejecimiento es que todavía no somos capaces de responder a esa pregunta tan importante, o sea, ¿cuál es la causa raíz del envejecimiento? Hay 300 teorías, 300 teorías nada menos que intentan responder a esa pregunta, pues ninguna la responde enteramente. Eso es la realidad, claro, mientras no respondamos a esa pregunta, nosotros, en nuestro intento de controlar el envejecimiento, lo que estamos disparando es no a la causa, sino a los efectos del envejecimiento. Y mientras disparemos los efectos no vamos a conseguir gran cosa. Entonces, por eso, las personas que estudian el envejecimiento lo hacen desde 2 puntos de vista. Uno, vamos a estudiar las causas. Y ante eso, algunos científicos, con razón, dicen, se os va a ir la vida y no lo vais a descubrir. Es verdad, usted es un tema complejo, es un problema, o sea, donde muchas moléculas están implicadas. Y entonces, por eso, porque descubrir esto parece bastante difícil, pues sale la otra, digamos, el otro grupo de científicos que dicen, bueno, no nos vamos a cansar viendo cuáles son las causas del envejecimiento, vamos a tratar los efectos del envejecimiento, ¿vale? Y porque tampoco ocurren tantas cosas, desde el punto de vista bioquímico y genético ocurren 6 o 7 cosas, o sea, aumenta el número de células indeseadas, mutaciones en RDNA, mutaciones en RDNA mitocondrial, aumento de la basura molecular, o sea, son 5 o 6 fenómenos lo que ocurre, no son tantos. Bueno, pues en este sentido es donde la medicina regenerativa abre un nuevo frente de batalla. Y en esto se basa una de las líneas de investigación de nuestro grupo, es decir, utilizar las terapias celulares para conseguir aumentar la longevidad saludable. Nuestra hipótesis es bastante sencilla, ¿vale? Nuestra hipótesis es bastante sencilla y se basa en algunas cosas que ya se ha dicho aquí, es en esa capacidad que tienen las células madres de reconocer el daño. Entonces, nuestra hipótesis es que las células madre inyectadas sistémicamente van a ser capaces de reconocer el daño. Estamos hablando no de un daño grande, puede ser un daño incipiente, un daño que todavía no ha dado ninguna manifestación clínica. Pues esas células inyectadas sistémicamente pueden reconocer el daño, estar en el tejido dañado durante un tiempo y eventualmente pues reparar ese daño. Eso estaríamos hablando ahí de terapia celular preventiva para evitar en la medida posible las disfunciones que tienen lugar con el paso de los años. Bueno, pues la hipótesis esa es así de sencilla. Claro, así de sencilla, pero bueno, hay complicaciones, obviamente, porque lo primero que nos planteábamos, y las células, nosotros trabajamos con mesenquimales, adultas mesenquimales, se me ha olvidado decirlo, pero son con las que trabajamos, sacadas de tejido adiposo, como vamos a ver, porque con esa hipótesis, con esa pretensión, lo que nosotros queríamos es sacar una célula de un tejido y que se comporte de una manera diferente. Y ahí no queda la cosa, que se comporte de una manera diferente y además que se comporte como nosotros queremos. Este seríamos nosotros y esto sería la célula madre. Ve para allá que hay, sal de ahí, de tu nicho ahí entre algodón, está ahí quiescente la mayoría del tiempo, vete para allá, que hay un daño, aquí ha pasado algo, que hay un daño y esto es lo que se va a encontrar y fue la segunda pregunta que nos hicimos, porque cuando mandamos a una célula madre a reparar un tejido, lo que se va a encontrar es una situación de devastación, hostil ahí, todo destruido, daño ahí, rotura. Entonces, claro, la segunda pregunta que nos podemos hacer es, en esas condiciones que tiene que trabajar una célula madre, ¿aquí qué interesa? ¿Una célula madre joven, de un donante joven? ¿Vale? Aquí como este obrero aquí jovencito y fornido, o puede servir igual una célula de un paciente que ya tenga 50 o 60 años. Esas cuestiones hay que tenerla clara. Porque la capacidad, está claro que la capacidad regenerativa de la célula va perdiendo. Capacidad regenerativa de las células madre, la capacidad regenerativa de los tejidos, eso se va perdiendo. Y no solamente porque se pierdan la bioquímica o se altere la genética de las células madre en sí, sino que pueden cambiar muchísimas cosas. Es decir, pueden cambiar las señales que activan células madre, en fin. Desde el punto de vista bioquímico puede ser complejo. Entonces,
Os cuento así por encima, rápido, a ver si atino. ¿Cuál es nuestra metodología para probar esta hipótesis? Pues muy sencillita, trabajamos con células mesenquimales humanas que tratamos de los lipoaspirados, que tenemos de los lipoaspirados, se extraen, se cultivan, se tratan con oxidantes, porque también nos interesa saber el grado de resistencia bioquímica de todas estas células cuando las sometemos a estrés, porque tened en cuenta que estas células, cuando las metamos en un sitio dañado, pues van a tener que estar sometidas a mucho estrés oxidativo, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí medimos, en función de la edad, pues la viabilidad, citotoxicidad, cómo están sus factores de transcripción que van a inducir los sistemas antioxidantes, el daño oxidativo, la velocidad de traducción, la ruta de supervivencia. Ahí debajo, debajo de cada esquemita ese hay mucho trabajo. Y, por supuesto, utilizamos un modelo animal. El modelo animal nos da la ventaja, la flexibilidad de que, además, aparte de extraerle, de hacerle las liposucciones a los animales y seguir el mismo procedimiento que con las personas, pues podemos inducirles determinadas patologías en hígado, en sustancia negra, en distintas partes del cuerpo, y mandar ahí sistémicamente las células madre para ver si se localizan y reparan. Algunos resultadillos para no hacer... Bueno, esto aparte de ver mejora bioquímica, con corte histológico, pues todo esto está conjuntado con, en estos modelos de patología animal, con medidas de las mejoras funcionales. Esto es una colaboración que hacemos con la Facultad de Psicología, que utilizan una caja de estas de comportamiento, donde los animales tratados, pues a lo mejor con LPS, que producen inflamación y sustancia negra, pues vemos cómo se comportan en esta caja de medida de conducta, las dañadas y las tratadas con células madre. Por otro lado, también tenemos que ver el grado de mejora metabólica que ocurre en el tejido, porque ya no solamente la mejora funcional, sino también tenemos que ver si hay mejora metabólica con y sin células madre. Esto lo hacemos en colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores, porque tienen allí un micropet que es fantástico y nos soluciona mucho la papeleta. En cuanto a la obtención y procesamiento de muestras, permitirme que pase por encima, porque vamos muy mal de tiempo. Es un tema, no es muy fácil, tampoco es muy complicado, pero lleva horas, y paso directamente a algunos resultados. Esto es el aspecto de las células madre tras 4 días de cultivo. Le cuesta arrancar, siempre hay, aquí está. Siempre existe la tendencia a pensar, las células madre, y si van a producir cáncer, y se van a disparar, etcétera, etcétera. Son muy perezosas a la hora de crecer. Hombre, indudablemente aquí la estamos sacando de su camita de viscoelástica de lo Mónaco prácticamente a dormir en una piedra. Entonces, empezar a crecer ahí le cuesta trabajo. A los 14 días se le pega se le añade ahí citoquina de estas y ya empiezan a crecer y empiezan a coger su formita. A ver, sí, aquí. Tenemos que medir qué se diferencian. Esto ya se hace en plan rutinario, pero yo tengo que reconocer que con toda la edad que tengo y con todo lo bioquímico que soy, yo cuando a una célula le cambio el medio y me genera otra, a mí eso me sigue impresionando. Que una célula madre que tenga su metabolismo, le cambio uno en medio y empieza a expresar fosfatasa alcalina, se empieza a convertir, a comportar como un osteoblasto, a mí eso me sigue maravillando, por mucho que lo vea todos los días. O al revés, que una célula, esta es la producción de osteoblastos, o que una célula madre se le cambia el medio y empieza a expresar, o sea, a acumular gotas de grasa y a comportarse como un adipocito. Fijaros bien que aquí estamos hablando de misma genética, pero de distintos medios. Y ahora, bueno, algunos datos que son esperanzadores en el sentido que, a ver si a lo mejor a partir de determinada edad las células madres no van a servir para nada. ¿Para qué le vamos a sacar a una persona tejido adiposo, mesenquimal de tejido adiposo para su uso futuro, si ya tiene una edad que esas células madres no sirven para nada? Bueno, pues no, la sometemos le damos traca, le damos traca oxidativa, la tratamos, la facilitamos, y vemos, aquí tenéis, por ejemplo, el caso de que personas más jóvenes, células madre de personas más jóvenes, pues son más susceptibles que personas de más edad. Bueno, eso es una esperanza ya para los que somos ya un poquito mayorcitos, ¿vale? Después, el tema de diferenciación es otra historia, porque nosotros, si mandamos una célula a un sitio para que repare un tejido, tiene que tener capacidad de diferenciación. Esa sí se pierde con la edad. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la capacidad de diferenciarse adipocitos decae con la edad. Entonces, eso habría a ver cómo lo barajamos y cómo lo utilizamos. Esto es, digamos, las tripas de bioquímica de las rutas que tienen que ver con si una célula sobrevive
o muere, eso lo estamos estudiando, pero lo obvio porque son las 2:25. Tenemos que también, por último ya, decir que cuando nosotros inyectamos sistémicamente una célula y queremos ver si va al sitio de daño, tenemos que utilizar un sistema de marcaje. Las marcamos con luciferasa, no hay problema, le metemos un gen de la luciferasa y al cabo del tiempo, o sea, imaginad, nosotros inyectamos, eso es una rata donde se ha inyectado con mucha pericia aquí por la gente del grupo de investigación, en sustancia negra, después se le inyecta luciferina en la rata y empieza a dar esa señal, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que por lo menos 8 o 10 días siguen ahí. A partir del 10.º día le perdemos la pista, no sabemos si se han muerto, si se han diferenciado. Preguntas abiertas, ¿vale? Eso lo inyectamos también localmente para utilizarla como antiinflamatoria, la inyectamos sistémicamente. Ahí cuando la inyectamos en la cola tienden a quedarse ahí en la colita, no parece que les guste mucho viajar, aunque con un poquito de esfuerzo pues vemos que se empiezan a distribuir. Hacen un viaje, la verdad es que es muy curioso, no sabemos con qué criterio. Aquí, por ejemplo, estos son células mesenquimales que se han utilizado en el hígado, el día 1, en el día 3 ya empiezan ahí a diseminarse un poco y a distribuirse, ya os digo, no sabemos todavía con qué criterio, no penséis que esto está todo establecido. Y un último experimento donde, bueno, esto lo veo mucho más específico, esto es un corte de cerebro de rata, esto es sustancia negra, donde, bueno, la célula esta que presenta inmunoreactividad TH, quiere decir que son células dopaminérgicas. Bueno, pues algunas veces cuando nos equivocamos y pinchamos en sitios distintos a la sustancia negra, pues vemos que en el sitio de inyección pues hay un aumento de la expresión un aumento de la expresión de TH, es decir, como si hubiera una proliferación de células dopaminérgicas. Esto también, bueno, nos abre muchas cuestiones y muchas puertas. Y por supuesto lo que hacemos, que tampoco lo voy a explicar, con los PET, donde dañamos un área del cerebro y dejamos sin dañar el otro lado. Entonces eso nos permite mucho juego, pero bueno, como es tarde eso lo obvio. Conclusiones. Bueno, aquí veis que esto es una hipótesis arriesgada, ¿vale? Una hipótesis arriesgada donde la idea es, vamos a trasladar todo lo que sabemos sobre células madre. Bueno, tiene un alto potencial porque idealmente con el envejecimiento lo que va ocurriendo es una pérdida progresiva de la función óptima del organismo, no nos damos cuenta, tenemos 25 años y qué bien, tenemos una capacidad visual y cuando tenemos 50 pues la hemos perdido todo por la mitad y eso en el mejor de los casos. Entonces la idea es que estas células madre se puedan utilizar para eso, para detectar y resolver los problemas antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Indudablemente para que esta hipótesis pueda ser demostrada, y en eso estamos, hay que responder muchísimas cuestiones básicas, ¿vale? Por dónde van, qué hacen, qué efecto, cómo se diferencian, cuál es el efecto, si tiene un efecto inmunomodulador, etcétera, etcétera. Y en eso es lo que estamos y es la idea que os quería dar sobre nuestras investigaciones. Por último, agradecer a los miembros de mi equipo, que si no los nombro uno a uno me hierve la sangre, me da pena. Mercedes Cano, obviamente Mario Muñoz y Francisco Zurita, que son los miembros del equipo de investigación, y después colaboramos con mucha gente del CNA, Marcín Balcersi y Laura Fernández, de la Facultad de Psicología nos está echando una mano tremenda con esto de las cajas conductuales de Skinner, Juan Carlos López Inmaculada Márquez, de la Facultad de Farmacia colaboran dos profesores también, Matías Guzmán y Remedio Guillén, del Hospital Virgen de Rosselló, el doctor Muñoz y por supuesto el Instituto Ilipa Magna, que nos manda a unos estudiantes que hacen ahí unas prácticas y que nos solucionan mucha papeleta de temas de tiempo. Muchas gracias.